Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta tercera y última sesión del curso. Agradezco su puntualidad. Vamos a iniciar esta tercera sesión recordando un poco lo que hemos visto en las dos sesiones previas, ¿no? En nuestra primera sesión eh, reflexionamos respecto a la inteligencia artificial, a los fundamentos y conceptos básicos que tenemos que tener para ir conociendo un poco más a la inteligencia artificial, sobre todo a la inteligencia artificial generativa. Vimos que había diferentes tipos de inteligencias y que la inteligencia artificial generativa es una de las que se está utilizando ahora mucho y que tiene mucho que ver con la producción de textos. Entonces, en nuestra segunda sesión hablamos de aspectos éticos respecto al uso de esta inteligencia artificial y cómo es que debemos establecer ciertos límites y criterios también para poder eh, adecuarnos a esta tecnología, ¿no? Usarla como una herramienta y descartar la idea de que es un ente que es, digamos, que va a tomar el papel de un coautor en una producción de algún contenido, de algún escrito. Eh, Bien, antes de empezar, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta respecto a lo que hemos visto en las dos sesiones anteriores. De repente hay algún punto que no quedó claro en las sesiones anteriores. Tal vez alguien quisiera hacer alguna consulta. Hoy vamos a hablar ya de cómo escribir con inteligencia artificial, tomando en cuenta justamente los criterios éticos de los que hemos hablado y cómo es que deberíamos diseñar nuestras prácticas académicas utilizando la inteligencia artificial. ¿Sí? Eh, por eso quería hacer un espacio aquí, había separado un espacio al inicio de la sesión, en caso de que hubiera alguna consulta respecto a lo que hemos visto en las sesiones previas. Profesor Oscar, una consulta. Sí, adelante, profesor. Buenas noches. Bueno, diríamos que inteligencia artificial podría ser un tópico versus inteligencia natural. Entonces diríamos que lo Ujú. artificial era lo contrario de lo natural. Pero siempre se ha pensado eso, ¿no? Es decir, la construcción humana, ¿no? Es decir, en lo artificial, por ejemplo, Hobbes habla del Estado de Derecho moderno en el Leviatán, pero como construcción artificial, ¿no? Es decir, propio del ejercicio de la libertad de los seres humanos. Pero pareciera que ahora se entiende lo artificial como ajeno a la libertad, la construcción humana. Entonces, no sé, quisiera que, a ver cómo lo ve usted este tema, ¿no? Gracias. Gracias, profesor, por su consulta. Sí, mire, eso, digamos, las preguntas como la suya siempre enriquecen el contenido de la sesión. Mire, cuando me ha tocado reflexionar justamente al respecto con otros colegas respecto a la inteligencia artificial y también viéndolo desde el punto de vista de su comparación con la inteligencia humana, eh, aquí entra a tallar también el concepto que veíamos respecto a la coautoría y cómo es que hay muchas personas que tratan de darle a la inteligencia artificial una especie de vida, de que es un ente o que es un ser nuevo, ¿no? En realidad, justamente partiendo de esos conceptos básicos, es que podemos decir que la inteligencia artificial, yo podría resumirlo en unas breves palabras indicando que es solamente
software, ¿no? Y además ese software tiene como base procesos, cálculos matemáticos, estadísticos, ¿no? Bueno, además de otras disciplinas que han aportado mucho al diseño de estos algoritmos, finalmente la inteligencia artificial no es inteligencia, ¿no? Por eso es que no hay que olvidarnos de la palabra artificial. Y creo que ahí justamente usted pone énfasis en la pregunta porque al ser una inteligencia artificial, es, digamos, un concepto que, o un adjetivo que se le coloca allí porque no es la inteligencia, no es ni siquiera un parecido a la inteligencia humana, ¿no? Simplemente son cálculos, ¿no? Operaciones que realiza un programa para simular que tiene inteligencia. Eh, por ejemplo, al inicio yo daba un ejemplo de la calculadora, ¿no? Si una calculadora puede sumar dos o más números, no significa que sea una máquina inteligente, ¿no? Que tenga la capacidad de poder eh, pensar, analizar, eh, comprender las operaciones, sino que pues en base a circuitos digitales, ¿no? Es que a través de operaciones dentro de la estructura electrónica que tiene, puede realizar esa operación, pero no tiene inteligencia, ¿no? Las computadoras pueden almacenar mucha información y cuando van a realizar una búsqueda de la información, pueden darnos información mucho más rápida si es que nosotros tratamos de recordar. Tal vez son más rápidos buscando información que nosotros, pero no significa que, que ese software sea más inteligente o que sea inteligente desde, desde la definición misma de inteligencia, ¿no? Nosotros vemos la inteligencia como una característica humana y en realidad sigue siendo una característica humana. Las computadoras no, no tienen la inteligencia que tenemos nosotros. Se le denomina inteligencia artificial porque aparenta tener inteligencia, ¿sí? Pero no tiene los mecanismos que nosotros usamos cuando aprendemos o cuando desarrollamos ciertas tareas como la creatividad, como el pensamiento crítico, eh, las decisiones que tomamos. Entonces, esas tareas que nosotros realizamos, que se basan en nuestro quehacer diario, en el conocimiento que vamos adquiriendo, que vamos aprendiendo cada día, son propias de la persona, ¿no? Eh, por eso es que cuando hablamos de inteligencia artificial no hay que olvidarnos de la palabra artificial porque finalmente ni siquiera es un parecido, ni siquiera tiene, yo me animaría a decir, ni siquiera es el 1% de lo que es la inteligencia humana, ¿no? Son simples cálculos que realiza el algoritmo en base a datos que nosotros le hemos proporcionado, que ha realizado ha encontrado ciertos patrones utilizando disciplinas y ciencia que los humanos hemos desarrollado a lo largo de muchos años y que simplemente como resultado de esos cálculos se obtiene una respuesta. Entonces, no hay detrás un proceso de aprendizaje real como el aprendizaje humano en la inteligencia artificial, ¿no? Creo que eso es importante aclarar para que no se entienda como que la inteligencia artificial es una máquina capaz de pensar, de, de comprender, de sentir incluso, ¿no? Porque a veces nosotros le podemos decir que nos escriba un chiste o que nos cuente un chiste,
porque ahora también simula la voz humana, y nos podría hacer reír con un chiste, pero sin embargo ni siquiera la inteligencia artificial comprende el chiste, no puede sentir alegría ni tristeza, solamente puede simularlo, ¿no? Puede simular, es decir, se puede dar cuenta cómo es que la persona, cuáles son las características físicas, la forma, la expresión en el rostro de una persona para poder identificar cuando está triste, cuando está alegre, ¿no? Cuando está molesta. Pero si en algún momento, digamos, se quiere que la inteligencia artificial también pueda mostrar sentimientos, todo sería simulado, ¿no? O sea, digamos, en un robot, podríamos hacer que un robot sonría, esté triste, esté molesto, pero simplemente va a simular, no hay sentimientos dentro de la máquina, ¿no? La máquina no tiene sentimientos. Entonces, desde ahí ya podemos hacer una diferencia clara en que la inteligencia artificial son solamente programas, ¿no? Algoritmos que utilizan datos, procesan esos datos y nos dan una respuesta. Esa respuesta ahora, muchas veces hemos utilizado programas, los programas por lo general siempre nos daban resultados numéricos o en textos muy, muy limitados. Ahora se han logrado desarrollar programas que ya nos responden en un lenguaje natural y eso de alguna manera sorprende a las personas porque piensan que ya, digamos, se ha logrado hacer una computadora que tiene una especie de conciencia humana, una inteligencia real, ¿no? Pero no, no es así, ¿no? Es simplemente un programa, usa datos de entrada, genera datos de salida y esos datos los puede generar con una voz, con un texto, con una imagen, con un video, pero no hay una inteligencia real detrás, ¿no? No sé si con eso respondo a su pregunta, si tiene alguna repregunta o algún punto más en el que pueda aclarar cualquier duda. Gracias, profesor. Está bien, gracias. A usted, profesor. Bien, vamos a continuar. El día de hoy vamos a hablar sobre escribir con inteligencia artificial. Habíamos visto ya en la sesión anterior un poco de tener claro la inteligencia artificial, cómo es que se está utilizando en diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito académico, también en el ámbito de la investigación. Y hoy vamos a hablar sobre el diseño ético de las prácticas académicas, porque digamos que nosotros como docentes, y bueno, también de parte de los estudiantes y también de parte de los docentes que también hacemos investigación, de los estudiantes que también desarrollan trabajos académicos, que están haciendo tesis. Entonces, pues a todos nos interesa conocer y discutir también, plantear nuestros puntos de vista respecto a cómo es que deberíamos escribir si estamos utilizando una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo inteligencia artificial generativa, que es la que ahora se usa mucho para este proceso. Bien, entonces, en esta sesión vamos a aplicar los criterios éticos de los que ya habíamos hablado en la sesión anterior, justamente aplicados al diseño de estrategias pedagógicas, ¿no? Y de evaluación académica, ¿no? Que consideran el uso de la inteligencia artificial en la escritura académica. Y como segundo objetivo está el promover las prácticas institucionales responsables, fomentar también la reflexión crítica, capacitar a los docentes, que es justamente lo que estamos haciendo ahora. No solamente aprenden ustedes del conocimiento que yo pueda compartir, sino también estoy aprendiendo mucho de las opiniones y de las reflexiones que también ustedes hacen respecto a los temas que estamos tocando, ¿no? Los aportes de su experiencia con los estudiantes o de su experiencia en la investigación, eso también enriquece
no solamente a todos los demás, no, a mí también, ¿no? Entonces, el día de hoy nuevamente vamos a hacer este ejercicio en la que todos vamos a poder contribuir a mejorar nuestras capacidades como docentes en el uso transparente de herramientas de inteligencia artificial generativa. Entonces, vamos a empezar nuevamente con una pregunta que planteo como inicio. ¿Qué papel debe tener el docente frente a estudiantes que usan inteligencia artificial para escribir? Habíamos visto algo de esto en la sesión anterior, pero sí me gustaría, porque a veces nos quedamos cortos con la participación de todos, sí me gustaría que alguno de ustedes pueda de repente contarnos si es que ya ha tenido alguna experiencia previa, de repente se ha tocado con que un estudiante le ha presentado un trabajo excelente y de repente cuando lo ha evaluado, pues no coincide lo que el estudiante manifiesta de forma oral con el contenido del trabajo, ¿no? O de repente cualquier otro tipo de, este, de caso que ustedes hayan tenido con estudiantes que han utilizado de repente inteligencia artificial. No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia respecto a eso, algún caso que nos pueda ayudar a complementar el contenido y dar respuesta a esta pregunta. La profesora ingeniera Blanca, doctora, adelante. Buenas noches. Sí, yo he tenido una experiencia acerca de lo que usted menciona, pero el trabajo en su totalidad no era, sino ciertos párrafos. Entonces conversamos con el alumno diciendo que si bien es cierto, puede ayudarse de la inteligencia artificial, pero también él debe tener criterio, qué cosa es lo que si está acorde con lo que dice, no solamente copiar y pegar. Porque si bien es cierto la máquina le puede ayudar, pero también él como futuro profesional debe dar su opinión, ¿no? Entonces a eso se quedó y que esté acorde con lo que va a exponer, porque si bien es cierto los trabajos se presentan en escrito, pero posteriormente para ver si el alumno ha comprendido o no, él expone y uno le hace las preguntas. Eso es todo, profesor. Muchas gracias, profesora. Sí, justamente es importante lo que usted menciona, ¿no? No solamente es la evaluación, no solamente se debe enmarcar en la presentación del trabajo, sino en la fundamentación que el estudiante da al momento de exponer su trabajo. A ver, la participación del profesor Jorge Guamán. Adelante, profesor. Buenas noches. Sí, profesor, buenas noches con todos los colegas. Mire, hace algún tiempo, algunos meses atrás, se escuchó una noticia, bueno, yo lo escuché en CNN, pero luego también en Canal Abierto, de unos estudiantes de un college en Estados Unidos que habían presentado un trabajo excelente, ¿no? Pero que al final se dieron cuenta que había sido hecho con la inteligencia artificial y ellos no lo habían reportado así en el informe de ese trabajo. Mire que creo que el padre de estos estudiantes incluso fueron hasta el juez, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Y efectivamente el juez le dio la razón al profesor porque prácticamente ellos habían hecho todo el trabajo impecable, pero no habían registrado que habían usado la inteligencia artificial. Bueno, eso por un lado. Lo otro, cierto parecido con la colega que ha hablado, que me ha antecedido la palabra. Justamente yo con los estudiantes también les digo eso. Pueden utilizar, bueno, desde antes se ha utilizado el Google, ¿no? O sea, el copia y pega del Google ha sido desde antes, ahora es ya con la inteligencia artificial.
Entonces yo le digo, pueden usar la inteligencia artificial, el Internet, pero siempre hay que informar que se ha usado. Eso es por un lado. Y lo otro es que luego ese informe tiene que ser sustentado y fundamentado por el estudiante. O sea, no es que nos presentan anillado en un folder y bueno, excelente, ¿no? Sino que ese informe lo tienen que sustentar y fundamentar ellos con sus propias palabras, con su propia experiencia. Básicamente eso en cuanto a lo que yo he podido tener como experiencia en clase, ¿no? Gracias, profesor. Eso era lo que quería comentar. Hasta luego. Gracias. A usted, profesor, muchas gracias por su participación. Ahora tenemos la participación también del profesor Jesús. Adelante, profesor. Buenas noches. Adelante, profesor. Su micro creo que está desactivado todavía. Bien, yo siempre hablo con el micro apagado. Disculpe. No se preocupe. Bueno, muy buenas noches, profesor, y buenas noches con todos los presentes. Mire, estoy de acuerdo con lo que dicen los profesores, los que me han antecedido de la palabra, porque esta utilización de la inteligencia artificial tiene sus condiciones éticas y pedagógicas. Y entonces, si nosotros integramos en la educación la inteligencia artificial de manera ética y pedagógica, tiene que ver mucho con la responsabilidad del salón y la responsabilidad del profesor. Entonces, está muy bien que haya una supervisión del docente para así evaluar al alumno si esa herramienta que la ha utilizado con ética y con responsabilidad. Y él sabrá responder y fundamentar el trabajo que tiene. Si no lo puede fundamentar, pues no está aprovechando la inteligencia artificial que se ha integrado para aprender, para enseñanza-aprendizaje. Es un complemento. Y entonces estamos mal si queremos hacer la trampa, ¿no? Eso es lo que quería comentar, profesor. Muchas gracias. A usted, profesor, muchas gracias. Creo que coincidimos entonces el papel que el docente tiene respecto al uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes y cómo debemos, qué rol debemos asumir, ¿no? Justamente ahora que podemos observar la diapositiva en la que hacemos referencia, en la que hago referencia también a las recomendaciones que hace UNESCO, el docente justamente debe asumir ese rol activo, ¿no? Nosotros debemos aportar en ese aspecto la parte crítica y la parte ética, ¿no? Enseñar justamente a través de estos casos en los que los estudiantes presentan trabajos hechos con inteligencia artificial, hacerles saber a los estudiantes que pueden utilizar la herramienta, pero de una forma ética, y también ser críticos en los contenidos que presentan en sus trabajos, ¿no? No es que simplemente van a copiar y a pegar todo lo que la IA ha generado, sino que deben comprender y tener claro los fundamentos de por qué por qué se especifica o por qué se incluye algún contenido dentro de su trabajo. Y también es importante la parte, digamos, el perfil y el elemento de transparencia que deben existir en los trabajos, ¿no? Creo que podemos ir practicando el uso de un párrafo, ¿no? En alguna parte del documento, que puede ser de repente al final del documento,
o tal vez al inicio, en donde el estudiante declara si ha utilizado o no una inteligencia artificial generativa, ¿no? Indicando tal vez en qué parte del trabajo, para qué, en cuál de las tareas que ha realizado, ha utilizado la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, hay que enseñarle a los estudiantes cómo usar la inteligencia artificial de forma transparente, ¿no? Reflexiva y responsable, sobre todo porque cuando ellos presentan el trabajo, algún escrito, una tesis, un artículo de investigación, ellos son responsables del contenido que están presentando. Entonces, y deben saber cómo es que, qué decisiones tomaron, cómo fundamentar el trabajo que están presentando. ¿Sí? Bien, la UNESCO entonces también nos dice que los docentes deben fomentar la intervención humana significativa, es decir, no dejar que la inteligencia artificial genere todo el trabajo, sino que lo que también tiene que pasar aquí es que nosotros tenemos que fomentar de que el gran porcentaje del trabajo haya sido guiado, haya sido desarrollado por la persona, ¿no? En este caso, por el estudiante. Si es un trabajo de un docente, pues lógicamente que el docente ha tenido que participar de la elaboración. Por ejemplo, si es un material educativo que como docentes vamos a compartir con estudiantes, entonces también ahí es importante que nosotros también demos el ejemplo de poder especificar en el trabajo si hay alguna parte en la que se utilizó inteligencia artificial generativa para el desarrollo, ¿no? Entonces, esos criterios éticos creo que son importantes que nosotros los podamos transmitir en el aula, ¿no? En las diferentes actividades académicas en las que nosotros podamos enseñarle a nuestros estudiantes todos estos principios éticos, ¿no? Que debemos fomentar. Luego, cuando hablamos de inteligencia artificial, uno de los riesgos es que, como lo mencionaba la profesora al inicio, el estudiante puede generar todo el contenido, pero de repente no puede luego explicar por qué se tomó una o cuál decisión o por qué llegó a una determinada conclusión, ¿no? Entonces, esos riesgos de que posiblemente el pensamiento crítico que se debe desarrollar en la universidad empiece a decaer por el uso de la inteligencia artificial, es justamente lo que nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Es posible formar pensamiento crítico en un entorno de escritura asistida? ¿No? Hay que ver qué estrategias debemos tomar para que ese pensamiento crítico que siempre debemos tener se mantenga, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer ante este riesgo latente, ¿no? Porque es un riesgo que si es que no sabemos utilizar adecuadamente la inteligencia artificial, podemos caer justamente en ese error de delegar a la inteligencia artificial todo el desarrollo de un trabajo, ¿no? Entonces, para esa pregunta, pues había investigado un poco respecto a lo que hay en la literatura, pues nos dicen que siempre que el uso de la IA se acompañe de actividades que fomenten la evaluación de la información, ¿no? Es un poco lo que ustedes compartían a través de su participación, el hecho de que no solamente se evalúe el documento, sino que haya una evaluación de la interpretación personal que tiene el estudiante, ¿no? Si es un análisis de un caso, y tiene que tomar una decisión si va a aplicar un concepto u otro, o si va a aplicar una ley, o va a tener que tomar una decisión si es que va, por ejemplo, en el caso médico, si va a aplicar un tratamiento A o el tratamiento B, etcétera. Esa toma de decisiones que tiene que realizar el profesional o el estudiante que se está formando, entonces, eso se tiene que evaluar
pero ya no desde ya no desde el documento, ¿no? En el documento, el estudiante podría presentar todo el trabajo muy bien desarrollado, pero siempre hay que fomentar la evaluación, ¿no? La evaluación complementaria, ¿no? Que es la evaluación escrita, de repente una evaluación oral, que es, digamos, lo más recomendable, ¿no? A veces por el tiempo del que disponemos, si tenemos un aula muy amplia de muchos estudiantes, a veces esa evaluación oral es difícil de realizarla o aplicarla a todos los estudiantes porque no tenemos a veces el tiempo para hacerlo. Entonces siempre tenemos que buscar estrategias para evitar que el estudiante caiga en ese error, ¿no? De que redacte trabajos en los que él, digamos, no ha adquirido ningún conocimiento o no ha puesto en práctica lo que aprendió en clase. Eso entonces es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? No sé si algún profesor, algún estudiante que esté presente quisiera opinar, aportar algo a esta respuesta a la pregunta formulada. El doctor Eduardo, adelante, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, colega? Lo que quería decir desde mi experiencia muy corta con el tema de inteligencia artificial, en realidad solo de un semestre con alumnos de último ciclo en arquitectura y en desarrollo de investigaciones de tesis, ha sido interesante desde el punto de vista justamente de tratar de evitar que usen la IA para la redacción, ¿no? Y más bien la usen de una manera ética. Y lo que he visto yo que nos da muy buen resultado es hacer una enseñanza de manera directa, sobre todo en el uso de un prompting prolongado y repetido, una conversación cada vez más ajustada con la máquina, con una interacción del mismo autor, en este caso el estudiante, ¿no? Dándole instrucciones muy precisas y ese enriquecimiento al final produce una interacción, creo yo, muy beneficiosa y al final los estudiantes son capaces de hacer su propia redacción basado obviamente en ese prompting incremental que venimos haciendo, ¿no? Y creo yo que ese es un factor que debería considerarse siempre para que no solo sea una pregunta o una solicitud que le hacemos, sino que sea una interacción prolongada y beneficiosa en ese sentido, pero además haciendo que los estudiantes den instrucciones, ¿no? Con conocimiento de lo que están pidiendo, obviamente, ¿no? Y además usando información previamente seleccionada, no abierta a toda la red de Internet. Un poco eso quería comentar, ¿no? Que ha sido una experiencia que he tenido en el curso. Muchas gracias, arquitecto. Sí, es una buena práctica lo que usted menciona, ¿no? El hecho de que, a ver, una de las prácticas que se usaba cuando recién aparece Internet era la búsqueda a través de Internet, recopilar información, hacer un resumen de lo que se había buscado. Pero ahora con la IA generativa o con los chats, la forma de adquirir información nueva o conocimiento ha cambiado un poco porque ahora simplemente podemos hacer preguntas, ¿no? Podemos encontrar respuesta mucho más rápido que buscando páginas en las que hay que leer y buscar la respuesta que estamos buscando en alguna parte de la web. El prompting es, digamos, la interacción que justamente hace el humano o la persona con la IA generativa a través del chat. Y como usted lo menciona, debe ser utilizado más que todo para poder enriquecer el conocimiento que uno tiene. Y que a nivel de estudiantes, pues también ellos a veces tienen dudas, ¿no? O preguntas, o quieren buscar un poco más de lo que ya han aprendido,
Entonces, pueden plantear preguntas para poder resolver alguna duda, alguna consulta, o quieren digamos, buscar la explicación de algún concepto o de por qué se utiliza un determinado término, o en qué, para un problema, cuál es una determinada solución, qué aspectos se deben estudiar para darle solución a un determinado problema, o qué antecedentes, qué estudios se han realizado respecto a ese problema. Entonces, la IA generativa se convierte en una herramienta muy potente, sobre todo cuando alguien está investigando algún tema en especial. Y es mucho más efectiva que un buscador en muchos casos, porque se tiene acceso rápido a la información, pero como usted lo menciona, hay que delimitar las fuentes de información y hay que filtrarlas bien, sobre todo cuando estamos hablando ya en el ámbito académico científico, ¿no? Por ejemplo, si el estudiante tuviera un libro digital, ¿no?, sobre una determinada materia, entonces le puede proporcionar ese libro a la IA generativa y preguntarle, indicando justamente que todo lo que responda debe estar basado en el libro que le ha proporcionado. Entonces, lo que va a recibir como respuesta son información válida, información ya revisada, porque forma parte de un libro, digamos, de un especialista en el tema. Entonces, hay menos probabilidad de que la información que se responda a través del chat tenga errores. Y de esa manera el estudiante está mucho más seguro de que el conocimiento que va a ir aprendiendo, de las respuestas que va a ir recibiendo, es un conocimiento válido, ¿no? Así que no va a aprender cosas que de repente tienen errores, ¿no? Y que de repente han sido producto de una web que no tiene una exigencia académica, ¿no? Por ejemplo, cuando recién buscábamos por internet, usábamos buscadores por internet, a veces los profesores nos decían, ¿no? No vayan a buscar información en el rincón del vago, ¿no? Porque, digamos, ahí hay un montón de trabajos de estudiantes que suben sus trabajos y que sus tareas, etcétera, pero que no no han pasado por ningún filtro, por ninguna validación del contenido que tiene, ¿no? Entonces, claro, eran fuentes no confiables. No podíamos incluir, por ejemplo, en un trabajo académico una fuente de ese tipo, ¿no? O incluso, por ejemplo, la misma Wikipedia, ¿no? Cuando a veces uno hace un trabajo, se recomienda que, por ejemplo, un concepto que se va a incluir en un trabajo de investigación, pues no tenga como fuente Wikipedia, ¿no? Pero sí de un libro, de un artículo científico, etcétera, ¿no? Entonces, es importante y aporta mucho la experiencia que usted ha mencionado, porque la herramienta la debemos saber utilizar, ¿no? Y en este caso, uno de los usos más importantes es justamente el utilizar la herramienta para aprender, ¿no? Y filtrar la información a través de documentos que nosotros le podamos proporcionar a la IA generativa, ¿no? Por ejemplo, si queremos tener un alcance respecto a qué se está, cuáles son los métodos o diseños de investigación que se están utilizando de repente para solucionar un determinado problema, podríamos descargar varios artículos científicos, ¿no? 10, 20 artículos científicos, y podríamos darle a la IA generativa para que los analice, y de repente le podríamos preguntar ¿cuál es el diseño experimental que más se ha utilizado en esos 20 trabajos de investigación. Y luego, pues podríamos decirle que nos haga una lista de los trabajos en los que se ha utilizado ese diseño experimental, para que nosotros ya no, de repente, una vez que tenemos estos 20 artículos,
podamos poner más énfasis y dedicarle más tiempo a los trabajos en los que se aplica ese diseño experimental. Leerlos, ver qué es lo que se ha utilizado, cómo se ha realizado la investigación, cuáles son los resultados que han obtenido. Entonces, hay algunas partes del proceso de investigación que a veces nos puede acompañar la IA para optimizar algunos tiempos, pero en ningún caso debería reemplazar, ¿no?, nuestra actividad de investigación, tanto como investigadores o como docentes también. Porque, por ejemplo, otro de los usos que también nosotros como docentes podríamos aplicar aquí es el diseño mismo, el diseño pedagógico de nuestro curso, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado que muchas veces estoy tocando un determinado tema, ¿no? Pero como que ya he venido dictando el curso varios años y los estudiantes a veces me proponen proyectos, ¿no? O ideas de proyectos que ya de repente, hace 2 años, hace 3 años, otros estudiantes ya han planteado lo mismo. Entonces, siempre trato de buscar nuevos temas para que los estudiantes se elaboren. A veces los temas son muy complejos, entonces no puedo darles temas tampoco muy complejos porque recién están aprendiendo. Y entonces la IA generativa, yo le doy algunos ejemplos de proyectos que ya se han desarrollado y le pido que me proponga algunas otras ideas de proyectos que se podrían elaborar. Entonces yo le pido una lista, digamos, de 20 proyectos, pero más o menos en base a mi experiencia, de esos 20, descarto 15 más o menos porque no van ni con la realidad en la que estamos, no van con los, digamos, con los materiales que utilizamos, con los recursos con los que contamos en la universidad, etcétera. Entonces, como que se van a descartar varios, pero al menos unos 5 o 6 son ideas que sí me podrían servir. Termino yo, digamos, alineando esas ideas a nuestra realidad y finalmente son proyectos o son propuestas que yo les puedo transmitir a los estudiantes para que puedan desarrollar esos proyectos. Entonces, en este caso, la IA generativa también nos puede servir a nosotros para, de repente, plantear nuevos proyectos, tal vez para incluir algunos temas complementarios al sílabo que ya tenemos y que de repente hay algunos puntos que de repente no hemos tomado en cuenta o que podrían servir para enriquecer y generar nuevos proyectos. Entonces, eso es una práctica que nosotros podemos ir enriqueciendo usando la inteligencia artificial generativa, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar también sobre la autenticidad, ¿no? ¿Qué significa escribir con autenticidad cuando se usan herramientas automatizadas? Bien, entonces, como respuesta a la pregunta, siempre planteo un inicio de una respuesta breve que, digamos, la podemos enriquecer. En este caso, la respuesta nos dice que implica que el autor mantenga la responsabilidad sobre las ideas, ¿no? Eso es claro. Como les decía, por ejemplo, si yo quiero generar ideas de proyectos, entonces la idea, para que sea auténtica, pues no debe ser pues simplemente tomar las 20 ideas y dárselas a los estudiantes porque ellos se van a dar cuenta incluso, ¿no? Cuando lean las ideas, se van a dar cuenta que hay ideas que no corresponden, no van con la realidad, ¿no? Entonces, la responsabilidad sobre las ideas es clave en este caso, ¿no? Por ejemplo, como docentes, si vamos a plantear algunas ideas de proyectos, es nuestra responsabilidad el filtrar, adecuar, mejorar cualquier idea que se pueda plantear, ¿no? La estructura argumentativa también es importante porque la IA no es tan buena argumentando, salvo que nosotros le indiquemos cuál es nuestra decisión, bajo qué criterios, y tal vez al momento de redactar la argumentación,
nos podría apoyar en ese aspecto, digamos, en mejorar la redacción, pero el argumento propio, el criterio técnico, profesional, digamos, ¿no? O científico, lo tiene que dar el autor, ¿no? Porque, digamos, es parte ya del conocimiento especializado que tiene el autor para poder argumentar cualquier propuesta, cualquier solución que plantea a través del escrito que va a presentar, ¿no? O del documento que está elaborando. Las decisiones éticas del texto también es importante. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Tenemos que participar activamente del desarrollo del trabajo, ¿sí? Aquí también nos menciona que escribir con autenticidad con IA significa usar la tecnología como complemento, ¿no? No hay que delegar, ¿no? No podemos ser sustituidos por la inteligencia artificial. Nuestro trabajo sí debería ser o debe ser siempre el trabajo que resalta sobre el aporte que ha hecho la inteligencia artificial en el trabajo final, en el producto final, ¿no? Entonces, evitar la sustitución, ¿no? En el caso de los estudiantes también, el estudiante no debe dar la orden a la IA para que genere todo el documento y ese documento simplemente lo va a presentar, sino que debe él también tomar el rol de evaluar, de enriquecer todo el conocimiento que va a plantear en su trabajo, ¿no? Fundamentar lo que está incluyendo en el trabajo, ¿no? Y saber claramente qué decisiones tomó para poder llegar al resultado final, ¿no? Entonces, eso es importante. También es importante que sea transparente en el sentido de indicar en el documento si es que utilizó inteligencia artificial generativa, en qué parte, ¿no? Cuáles fueron las tareas o actividades en las que utilizó inteligencia artificial y cómo la utilizó. Por ejemplo, una de las cosas que uso yo mucho ahora para la parte de investigación, uso inteligencia artificial generativa. Les voy a mostrar un ejemplo en un momento. Uso inteligencia artificial para hacer búsquedas más precisas de artículos científicos que tienen que ver con el tema con el que estoy trabajando. Por ejemplo, para el tema de los antecedentes, para la revisión de la literatura, para esa tarea que quiero realizar, que muchas veces demanda mucho tiempo. Por ejemplo, yo no suelo hacer muchas, o no suelo hacer investigación respecto a revisión sistemática. Sé que existe, por ejemplo, la metodología Prisma, en donde hay que hacer unas revisiones, hay que hacer algunas fórmulas, etcétera, etcétera. Sí hago revisión de la literatura para incluirla dentro de la investigación. Es digamos, obligatorio, diría yo, hacer una revisión de la literatura para poder elaborar una investigación científica. Pero esa revisión de la literatura la realizo de una manera diferente a la que digamos, a la revisión que yo solía hacer hace algunos años. Y les voy a mostrar algunas herramientas que yo creo que sí les va a interesar. Y también ahí voy a esperar de repente algunas opiniones respecto a si esa actividad es ética, ¿no? Estoy realizando una labor de forma ética o no. Entonces, ahí yo también quisiera recibir opiniones respecto a esa práctica. Vamos a ponerla de ejemplo para ver cuáles son los límites, ¿no? En dónde sí caería en un error
de uso de la IA, hasta qué punto me debería ayudar, hasta qué punto debería utilizar la herramienta y hasta qué punto ya yo tengo que justamente desarrollar todo este trabajo de la investigación, de la revisión, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar con esta pregunta y luego paso a la parte práctica, al ejemplo, donde yo creo que varios de nosotros vamos a poder reflexionar, opinar respecto ya a prácticas mucho más comunes en nuestra labor. ¿Sí? Entonces, a ver, pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cuáles son las buenas prácticas institucionales para el uso de la IA en la producción textual? Bien, aquí he recopilado varias prácticas. Como les decía en la sesión anterior, es importante que busquemos como docentes, también como estudiantes de pregrado, posgrado, como actores de una comunidad académica, participar, organizar una especie de conversatorio, foro, en la que podamos entre todos definir algunas buenas prácticas institucionales del uso de la inteligencia artificial, aportando con nuestras propias experiencias en el aula, con las reflexiones que podemos hacer respecto al uso, a la experiencia también personal que cada uno de nosotros tenemos con la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, en base a la revisión que he realizado, he encontrado varias buenas prácticas, ¿no? Una de ellas es la capacitación docente, que es justamente lo que estamos haciendo ahora y creo que vamos por buen camino, ¿no? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que todos los docentes sepamos de qué trata la inteligencia artificial, hasta qué punto la inteligencia artificial generativa puede realizar cosas o tareas, ¿no? De repente pueden haber por ahí algún docente que no sepa el potencial que tiene la inteligencia artificial y tal vez le presenten un trabajo muy bien hecho y para él no pueda caber la duda de que el estudiante es el que ha realizado ese trabajo, ¿no? Entonces, si ya conocemos, si ya sabemos que hay la posibilidad de que existe esta herramienta de la inteligencia artificial generativa y que ese trabajo pudo haber sido hecho por una inteligencia artificial en lugar de que el estudiante lo haya elaborado, entonces el docente, al estar informado, puede realizar justamente la validación, ¿no? No quedarse solamente en la evaluación del documento, sino ir más allá para poder comprobar realmente el trabajo realizado por el estudiante, ¿no? Entonces, tenemos que establecer políticas claras de uso. Una de las políticas, como mencionábamos ya en la sesión anterior, era el ser transparentes, ¿no? Tal vez si hay alguna herramienta, también saber utilizar esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, Turnitin tiene una herramienta de detección de IA, digamos, debido a la revisión científica que yo he realizado respecto a los detectores de IA, porque estoy haciendo un trabajo de evaluación de detectores de IA, la revisión bibliográfica que he realizado, hasta el momento no existe ninguna herramienta confiable que pueda detectar IA en los documentos. Es decir, todavía no es confiable esos resultados. Y bueno, creo que ustedes podrán recordar el ejemplo que hice del cuento, ¿no? El 100% del texto estaba generado por IA, pero el detector no lo reconoció. A pesar que el 100% del texto estaba escrito, nos resultó con un 0% de IA detectada, ¿no? Entonces, a pesar que es Turnitin, a pesar que es digamos, una de las empresas que está muy abocada al tema científico, al tema de la detección del plagio, etcétera, aún así todavía hay mucho por hacer o por desarrollar. Y eso les explicaba un poco también respecto a estas herramientas porque
la forma en cómo está construida la IA generativa y la forma en cómo está construida los detectores de IA, justamente se espera de que no tengan un nivel de fiabilidad todavía muy alto por la forma en cómo se construye el texto, cómo se elabora el texto con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Otro punto importante es que nosotros vayamos integrando de forma progresiva el uso de la inteligencia artificial generativa en las asignaturas, que los estudiantes digamos, no lo perciban como que el docente prohíbe el uso de la inteligencia artificial generativa, porque lo que van a hacer en realidad es ocultar, ¿no? Ocultar el uso, ¿no? Ocultar que están utilizando inteligencia artificial generativa. Más bien lo que nosotros podemos promover es, bien, si lo estás utilizando, úsalo, pero siempre con ciertos límites, sé transparente y menciona en qué partes del trabajo has utilizado inteligencia artificial generativa, para qué la has utilizado, ¿no? Entonces, eso es importante. Y pues la parte de la evaluación complementaria, como creo que todos estamos de acuerdo, es obligatoria, digamos, desde mi punto de vista, es obligatorio para el docente no conformarse con el trabajo presentado, con un escrito, sino también esperar la fundamentación oral o de repente práctica, o en una elaboración en laboratorio de lo que está presentando el estudiante, ¿no? Entonces, siempre hay que tener un complemento en esa evaluación. La promoción de la transparencia, que era lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Y no solamente que en la asignatura hay que utilizar la IA generativa para algunas tareas muy, muy específicas, sino también que en los trabajos se pueda promover el uso de los párrafos en donde se especifica en qué parte se ha utilizado la IA generativa, ¿no? La evaluación crítica de los resultados generados por IA, ¿no? Que justamente es el complemento de la presentación textual. Hay que hacer una evaluación crítica. Esa evaluación crítica la tiene que fundamentar bien el autor, ¿no? Ya sea el estudiante, el docente, el investigador, quien presente estos resultados, debe fundamentar adecuadamente los resultados a través de una evaluación, ¿no? Y luego el monitoreo continuo del impacto en el aprendizaje. Esto es importante. Yo les cuento algo que también forma parte de mi experiencia en la enseñanza de la parte de tecnología. En este caso, yo enseño lenguajes de programación, ¿sí? Enseño a programar a estudiantes. Y entonces una de las cosas que yo les recomiendo a ellos es que no utilicen inteligencia artificial generativa para resolver los ejercicios que les dejo, ¿ok? Si los estudiantes utilizan inteligencia artificial generativa para resolver los ejercicios, es casi seguro que no aprenderán a programar, ¿no? Van a terminar el curso sin saber programar. Y lo peor de todo sería que ellos aprueben el curso, ¿no? Imagínense que yo no sea responsable, no me haga responsable de eso, y que los estudiantes pasen el curso. Cuando pasen al siguiente curso, el siguiente profesor va a esperar que ellos ya sepan programar. Supongamos que ellos tengan la mala suerte, ¿no? O la mala actitud de continuar usando inteligencia artificial generativa para seguir desarrollando programando y presentando trabajos de software, de desarrollo de software, todo generado por IA, cumplen con los trabajos, presentan los proyectos, etcétera, terminan la carrera
y finalmente van a terminar sin saber, sin tener la capacidad de poder programar, de poder construir un programa, de tener un razonamiento lógico, una habilidad para poder dar instrucciones a un computador, para poder construir nuevos programas. Entonces, si no desarrollan esa habilidad, cuando terminen siendo profesionales se van a dar cuenta que todo ese tiempo que perdieron va a ser muy difícil de que lo puedan recuperar después, ¿no? Y eso pasa en toda profesión, ¿no? Cualquier profesional, digamos, cualquier estudiante de pregrado que pase asignaturas sin aprender, ¿no? Sin aprender la asignatura, cuando se vuelve profesional, cuando termina la profesión, o perdón, cuando termina la carrera o el pregrado y ya es un profesional, si no llevó bien un curso o 2 cursos de una determinada rama, pues le va a costar mucho poder retomar y volver a estudiar esos cursos para poder cubrir, digamos, esas falencias que tiene. Entonces, es importante desde ahora que nosotros podamos tener un monitoreo sobre cómo están aprendiendo los estudiantes, ¿no? Porque si están utilizando inteligencia artificial generativa y no están adquiriendo los conocimientos, sí es un problema, ¿sí? Es un problema que tenemos que resolver, que tenemos que ver las medidas para que el estudiante realmente termine el curso aprendiendo, ¿no? Y no pasando el curso sin adquirir las competencias que busca esa asignatura, ¿no? No sé si hasta aquí, de repente, algún colega, alguna profesora quiera aportar algo sobre estas buenas prácticas. De repente ustedes también han identificado alguna otra práctica que podría enriquecer esta lista. A ver, levantó la mano el profesor Capuñay Fenco. Sí, adelante. Adelante, profesor. Su micrófono creo que se apagó o... Ah, ya, no tiene audio. No ha podido activar su micro. Doctor, ¿podría repetir la pregunta? También se me ha ido el audio, no sé qué pasó. Sí, doctora. Hemos mencionado buenas prácticas institucionales en base a la revisión que he realizado, pero tal vez podemos agregar algunas otras que no se han considerado, que de repente como la práctica docente que realizamos, la práctica de investigación, podamos aportar algunas otras buenas prácticas o algunos puntos importantes que debamos tomar en cuenta y que se deberían considerar en nuestra práctica docente en la universidad, ¿no? De repente podemos aportar ahí con algunas otras buenas prácticas que se deberían llevar a cabo. Hola. Hola. Buenas noches, profesora. Adelante. Sí, buenas noches. Solamente para compartir con ustedes justamente este tema que me sorprendió. En realidad no estaba tan al tanto. Y es que yo cuando dejamos trabajos, utilizamos siempre, por si acaso, para la verificación el Turnitin. Y entonces dentro del aula virtual se observa pues que el Turnitin está en 0%. Yo decía que 0%. Y ahí caigo en que pues están trabajando con inteligencia artificial y lo que sí sería bueno, como dice, pues que ellos se sincericen para exigir ya otras formas de desarrollo de los temas y confiar en que se va a realizar de esa manera, ¿no? De que los alumnos van a ser sinceros y trabajar de esa manera, haciéndolo, tratando de dar su opinión, su comparación, su análisis. También sé que hay algunas otras herramientas, ya entendiendo el tema, que nos permiten de alguna manera también verificar el grado de aplicación de la inteligencia artificial. ¿Es correcto?
Sí, sí, profesora. Ajá. Claro, es importante digamos, las medidas, sobre todo en el caso de Turnitin, ¿no? Utilizar estas herramientas para poder validar algunos textos o trabajos que nos presentan los estudiantes y pues corroborar también esto con alguna evaluación extra en la que el estudiante pueda demostrar o fundamentar de forma oral o de repente a través de algo más práctico lo que ha plasmado en un documento, ¿no? Bien, voy a aprovechar estos minutos para mostrarles un poco lo que les había mencionado, el uso de estas herramientas. Voy a compartir. Voy a compartir aquí una pestaña. A ver, creo que ustedes lo pueden observar. Sí, esta es la interfaz de Scopus, ¿sí? De una base de datos científica, y por lo general, cuando se hace una búsqueda, por lo general ustedes lo que hacen es, o lo que nos solemos hacer para buscar en Scopus es, por ejemplo, si yo voy a buscar ética, ¿no? En inteligencia artificial, pues de repente puedo colocar ética entre comillas para indicar que esto va a ser un término. Tengo que usar el operador AND para indicar que en el mismo documento esté la palabra ética y la palabra, por ejemplo, inteligencia o la frase inteligencia artificial, ¿no? Y luego puedo hacer algunos operadores más, entonces puedo hacer una búsqueda y esa búsqueda, pues, busca estas palabras claves y me va a dar un resultado, ¿no? Me va a dar un resultado. Pero este resultado, si yo estoy buscando, digamos, artículos científicos sobre ética en la inteligencia artificial, tal vez si yo lo quiero orientado al tema educativo, ¿no? Al ámbito académico, científico, pues de repente voy a encontrar algunos artículos que no van con lo que estoy buscando. De repente esto es ética, por ejemplo, en la gobernanza de la inteligencia artificial, o de repente en el sector público, o de repente en la política, etcétera. Entonces, si quiero filtrar, pues voy a tener que agregar de repente algunas otras palabras claves más, o si no, voy a tener que ir leyendo los resúmenes, ¿no? Que hay en cada uno. Pero les comento algo, ¿no? Esta búsqueda, esta forma de búsqueda, en donde nosotros escribimos palabras, las tenemos que utilizar operadores como el AND, el OR, etcétera. Es una búsqueda, digamos, ya muy desfasada, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, de repente quienes usaron en algún momento Altavista o Yahoo, ¿sí? Antes de que apareciera Google, cuando se usaba Altavista, cuando recién aparece el Internet, y teníamos conexión a Internet, se usaba, no existía Google, existía Altavista, por ejemplo, como buscador, y estos buscadores hacían un trabajo muy similar a este de aquí. Es decir, se tenían que colocar palabras y el resultado eran varias páginas web, pero a veces, por ejemplo, si uno colocaba ética, inteligencia artificial, o de repente si es que yo escribía inteligencia artificial, me daban, o concepto de inteligencia artificial, solamente buscaba las páginas que tenían concepto de inteligencia artificial. Pero si había una página que decía definición de inteligencia artificial, ¿no? O qué es la inteligencia artificial, no aparecía como resultado. Y es más o menos así como funciona este buscador, ¿no? Si en este buscador yo coloco ética o de repente concepto de inteligencia artificial, solamente va a buscar concepto de inteligencia artificial. Si por ahí hay definición, qué es, o para qué sirve, cuál es la utilidad, eso no va a aparecer como resultado, porque solamente se basa en la búsqueda de las palabras. ¿Por qué tiene éxito y desaparece Altavista y por qué ya la gente no utiliza Yahoo?
para las búsquedas. ¿Y por qué solamente se usó Google y por qué Google creció tanto? Porque los creadores de Google, los dos creadores de Google, eran dos estudiantes de doctorado que hicieron una tesis. Esa tesis era desarrollar un algoritmo que utilizaba utilizaba como núcleo o como, digamos, como el corazón del algoritmo, los conceptos básicos del procesamiento del lenguaje natural, que eran como los primeros trabajos en inteligencia artificial para entender el lenguaje humano, ¿sí? Que es en lo que se basa justamente la IA generativa. Entonces, cuando las personas empiezan a buscar en Google y escriben, por ejemplo, definición de inteligencia artificial, empiezan a aparecer páginas de concepto de inteligencia artificial, empiezan a aparecer páginas que decían qué es la inteligencia artificial. Entonces, tienen éxito porque el buscador entendía qué era lo que estaba buscando el usuario. Y por eso es Google, de ser simplemente un proyecto pequeño en una universidad, se convierte en una empresa y esa empresa se vuelve con el tiempo un gigante tecnológico. Gracias a ese primer algoritmo de inteligencia artificial, de procesamiento del lenguaje natural que ellos crean. Y hasta ahora, estas bases de datos científicas no tienen inteligencia artificial para buscar artículos. ¿Sí? No tienen. Seguimos con los términos, con el operador y, con el operador or, etcétera, porque no entienden el lenguaje humano. Es decir, si yo le escribo lista 10 artículos, ¿no? Sobre ética en IA, ¿no? En entornos educativos, eso no lo podría procesar este buscador. O sea, si yo coloco buscar, no responde, ¿no? No encuentra artículos. No hay investigaciones. ¿Sí? O le voy a quitar y le voy a poner, a ver, ética, ¿no? Entornos educativos, IA. Igual, no hay, ¿no? No encuentra. No es un buscador eficiente. Entonces, yo les voy a compartir un buscador que les puede ayudar mucho en la búsqueda, sobre todo de artículos científicos, ¿sí? Yo lo utilizo mucho porque me ahorra tiempo, no estoy modificando operadores y además es mucho más preciso en la búsqueda. A ver, creo que aquí se cerró la pestaña. Ya está. Este es un buscador que se llama Consensus. Es una mezcla de IA generativa con base de datos, con una base de datos científica. Lo que hace este buscador es entender lo que nosotros queremos buscar y una vez que lo entiende, busca todos los artículos referentes a lo que hemos escrito. Igual que Google con la búsqueda en Internet. Entonces aquí yo le puedo decir, por ejemplo, lista 10 artículos sobre ética en la inteligencia artificial en entornos educativos o en la universidad, bueno, lo que nosotros querramos. Hasta le puedo decir en los últimos 5 años. Publicado en los últimos 5 años. Publicados en los últimos 5 años. Incluso le puedo decir, no sé, pues los trabajos deben ser estudios cuantitativos.
Ya está. Eso no se le puede decir al otro buscador, ¿no? No le puedo decir solamente filtra cuantitativos, cualitativos, mixtos. En este caso sí lo puede hacer. Y una vez que los encuentra, aquí no hay problema con las referencias, con los DOI falsos y con las alucinaciones que a veces pasa con ChatGPT. Por ejemplo, si yo aquí hago clic en este primer enlace, miren, está el artículo, tiene enlace para descargar el artículo o ir a la versión completa del artículo. En algunos casos, bueno, en todos los casos nos va a llevar a la página donde está el artículo publicado, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la opción para descargar el artículo, ¿no? Podemos descargar el artículo. En algunos casos, cuando el artículo digamos, se vende, ¿no? O hay que pagar por descargar el artículo porque no tenemos acceso, digamos, o no somos miembros de la página o de la base de datos o de la revista. Entonces hay que pagar, digamos, para descargarlo. Pero en muchos de los casos, como ahora se usa mucho el Open Access, el acceso abierto para los artículos, podemos descargar el artículo, ¿sí? Entonces, si lo descargamos, ya lo podemos incluir como parte de nuestra investigación. Ahora, si regresamos a la lista, bueno, aquí me está dando todo aquí me está dando los resúmenes, ¿sí? Aquí está la respuesta en español, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Me dice, encuesta a investigadores sobre cuestiones éticas en IA educativa, destacando la necesidad de marcos robustos. Y me da el enlace para ir al artículo, ¿sí? O sea, estos 10 artículos están aquí debajo, ¿no? Pero arriba ya ha traducido el resumen, o me da una primera oración que me resume de qué se trata el artículo. A pesar que el artículo está en inglés, el resumen, ¿no? Me lo da en español para tener claro de qué se trata el artículo. Y si me interesa, entonces yo puedo ir aquí ya a los enlaces para descargar el artículo, ir y revisar el artículo con más detalle, ¿no? Me dice si es una revisión sistemática de la literatura, o si es un libro, un artículo, etcétera, ¿no? Si es un artículo que tiene muchas citaciones, ¿no? Entonces, todo eso. Ahora, si ustedes se fijan en los años, sí corresponde con los 4 últimos años que le pedí, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 2024, 2024, 2021, ¿no? 2024. Entonces, es un buscador mucho más eficiente. Y si quisiéramos, ver algo más productivo, les voy a mostrar una tercera forma. Bien, en este caso yo utilizo ChatGPT, la versión Plus, ¿sí? La versión Plus tiene los llamados GPTs, que son como chats especializados en ciertas cosas. Por ejemplo, en este caso yo estoy usando Consensus, que es la misma empresa del buscador que les he mostrado, pero esta vez ese buscador está dentro de ChatGPT. Entonces yo le puedo decir lista, ¿no? Lo mismo, lista 10 artículos sobre ética, ¿no? En la IA, en entornos educativos, publicados en los últimos 4 años, ¿no? Ya, solamente eso. Y luego le puedo decir, en cada uno, muestra, ¿no? Muestra un resumen
que contenga los objetivos, metodología y conclusiones de cada investigación. ¿No? Y conclusiones, ya le puse de cada uno, ya está. Entonces ahí se va a conectar con Consensus y va a empezar a traerme todos los artículos, ¿sí? Y me va a indicar, ¿no? De cada uno, su objetivo, su metodología, las conclusiones a las que llegó en cada uno. Y con eso es mejor que un resumen, ¿no? Que ir leyendo todos los resúmenes. Y yo aquí puedo descartar qué artículo me sirve y qué artículo no me sirve. Y esto que está de azul es un enlace, es un hipervínculo, que si yo le hago clic, me va a llevar al artículo científico. Y como es, digamos, esta información no es exactamente de lo que aprendió ChatGPT, sino lo que está haciendo es conectándose con la base de datos de artículos científicos que tiene Consensus, y entonces todos los artículos que me da son 100% reales. No hay alucinaciones. Entonces, tomando en cuenta esto, yo tengo en el mismo chat toda la información. Yo si quiero preguntarle algo adicional sobre cada uno, por ejemplo, yo le puedo decir en el segundo artículo, no sé, en el segundo artículo, ¿hubo algún, a ver, le podemos preguntar en cuáles de los artículos se aplicó un cuestionario? ¿Ya? Entonces me dice, ¿no? De los 10 artículos listados, solo uno aplicó explícitamente un cuestionario como parte de su metodología. Y me dice cuál fue. Entonces, si yo quiero tener un cuestionario de referencia, de repente yo quiero hacer una investigación también en la universidad de cómo es que está el tema de ética en la universidad, pues ahí me puede servir este artículo para tomarlo como referencia, leer de qué se trató, cuáles fueron las preguntas que se hicieron, etcétera, ¿no? Entonces, es una herramienta que me ayuda a no perder el tiempo revisando artículos que finalmente no los voy a tomar como referencia, ¿no? Sino que voy a ir directamente a los artículos que sí aportan a mi investigación, ¿no? Doctora Blanca, adelante, doctora. Una pregunta. ¿Para el Consensus se tiene que suscribir o no? Para Consensus, para la página, para el buscador que mostré en la segunda parte, no, es gratuito. Pero en el ChatGPT, cuando se usa a nivel de ChatGPT, sí hay que pagar la versión Plus de ChatGPT, que son $20 mensuales. Que el otro ChatGPT gratis, ¿no? Hay una versión gratuita de ChatGPT Sí. que no tiene el Consensus, no tiene ningún GPT. Y la versión Plus sí tiene estos GPTs que son especializados, que son chats especializados a los que, digamos, que tienen, por ejemplo, estas características que les he mostrado, ¿no? Gracias. De nada, doctora. Bien, voy a compartir, o voy a darle pase a la licenciada Karin. Me pidió los últimos minutos para poder compartir. Les van a compartir, creo, un formulario, ¿sí? O yo lo comparto, pero... No, doctor, un momentito, por favor. Nosotros Okay. vamos a compartir. Sí. Ya, listo, espero Sí. entonces. Sí. No, gracias primero, doctor, por cederme la palabra. Buenas noches a todos. Antes de culminar con el evento,
Sin duda, bueno, la tecnología avanza a pasos agigantados y con ella han surgido desafíos que requieren una postura crítica y fundamentada desde nuestra casa de estudios. En este contexto, la unidad editorial, en conjunto con el Instituto de Investigación, el Vicerrectorado de Investigación y nuestra Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, organiza este tipo de eventos con la convicción de que el desarrollo tecnológico debe ir siempre a la mano con los principios éticos y sólidos. En este sentido, en estas 3 sesiones de este curso taller, hemos compartido conocimientos, herramientas y criterios que nos permitan integrar la IA a nuestro trabajo con conciencia, ética y responsabilidad. Hoy concluimos este espacio de aprendizaje y reflexión que sin duda alguna marca el inicio de un compromiso colectivo hacia un uso responsable y ético de la inteligencia artificial en la producción textual, que es nuestro principal interés de la editorial universitaria. Entonces, les invitamos, maestros, a seguir explorando, cuestionando y aplicando lo aprendido, no solo como profesionales o académicos, sino como agentes de cambio dentro de sus respectivas áreas. Concluimos en este día que la IA es una herramienta poderosa, pero su valor real dependerá del criterio con el que ustedes empleen en clase. Gracias, destacado ingeniero. Hoy nuestro maestro, Óscar Carpuñay Uceda, sin duda, excelente orientación. Gracias a todos los participantes por su participación activa, por sus ideas y por contribuir al diálogo sobre un futuro donde la inteligencia artificial refuerce la investigación, la integridad y el sentido crítico en la producción textual, que es lo que la unidad editorial está buscando. Esperamos encontrarnos nuevamente en los próximos espacios de reflexión y aprendizaje promovidos por la editorial. Gracias, ingeniero Carpuñay, por el espacio. Podemos seguir dialogando con los docentes un momentito, me parece. De acuerdo, de acuerdo. Sí, para concluir de repente algunas consultas finales. Igual voy a aprovechar aquí para compartir. Voy a compartir. Mientras respondo algunas preguntas que ustedes puedan tener, voy a compartir aquí mi correo porque yo creo que podemos desarrollar algunas investigaciones multidisciplinarias. Así que creo que podemos aprovechar varios temas en común, sobre todo usando inteligencia artificial. Nos hemos puesto en comunicación con algunas escuelas y estamos desarrollando algunos trabajos de investigación con algunos docentes de otras escuelas. Así que sí me gustaría, de repente, si tienen alguna pregunta, alguna consulta antes de concluir, si estoy ya no a poderles ayudar a responder cualquier consulta. Sí, mi número se los voy a compartir por el chat. Bien, entonces, agradecerles nuevamente por la atención, por la participación también, porque, como repito, siempre es enriquecedor la participación. Así que les agradezco mucho, que tengan buenas noches y nos encontramos en alguna otra oportunidad. Gracias. Hay un link de asistencia que se está compartiendo.